Saludos. Esta próxima semana, del 4 y 6 de diciembre, ustedes van a entregar 3 documentos en los que van a trabajar. Estos documentos ya se encuentran en una carpeta en Google Drive. Yo les envié invitaciones a todos para accesar esta carpeta. Déjenme saber si no lo recibieron o si tienen algún problema accediendo a los documentos, pero ya deberían poder bajarlos. El primer documento que van a trabajar es la primera entrevista de reminiscencia con sus participantes. Esta primera entrevista de reminiscencia busca analizar los cambios principales que ha tenido su participante a lo largo de su vida y cómo han enfrentado estos cambios. Así que si ven la primera página de esa entrevista, si no tienen los documentos pueden darle pausa a este video y bajarlos de la carpeta de Google Drive. En esta entrevista primera del protocolo de reminiscencia, se le dice a la persona que vamos a estar hablando de experiencias ocurridas a lo largo de su vida, pero enfocándonos en cambios, ajustes y lecciones que hayan aprendido a través de las mismas. Se le dice también que vamos a tratar de ir a los primeros recuerdos que tenga de su vida y los cambios más importantes que él o ella recuerde. Se le pregunta qué es lo primero que recuerda de su vida y eso no es muy importante, es simplemente para romper el hielo esa pregunta. Mucho más importante es la segunda, donde se le pregunta cuáles han sido los cambios los momentos más importantes en su vida, buenos o malos. Y recuerden que estamos enfatizando momentos que hayan cambiado su vida. Si la persona no recuerda ninguno o se siente un poquito dudosa, pueden usar las preguntas 3 o 4 para invitarlos a sacar más información. Por ejemplo, en términos de salud, ¿ha habido cambios importantes en su vida? Enfermedades que haya tenido usted o su cónyuge o alguno de sus padres, alguno de sus hijos. En términos de muerte, alguna muerte que le haya impactado particularmente, su mamá, su papá, su abuela, algún hermano, su cónyuge. Cambios de residencia, hay personas que le van a decir que vivieron en X pueblo y fue cuando bajaron al área metropolitana en San Juan, en Ponce o Mayagüez que tuvieron una serie de oportunidades. Eso es lo que estamos buscando, que la persona percibe que han sido cambios importantes en su vida. Luego de eso, le preguntamos en la pregunta 5 cómo logró adaptarse a esos cambios, cómo se enfrentaron a una muerte, a tener que dejar la escuela, a perder un negocio, a tener que ir al ejército. Eso es lo que queremos saber. Queremos empezar a aprender de ellos cómo se han adaptado a estos cambios importantes. Y por último, cerramos la entrevista con una pregunta que dice ¿cuál ha sido la lección más grande que le ha dado la vida y que le gustaría compartir con la juventud en el día de hoy? Así concluye la entrevista y la información que ustedes recojan lo van a transcribir, como siempre, pero entonces van a resumir esta información en otro documento que se llama Hoja de reflexión y organización de datos obtenidos en la entrevista de reminiscencia. Van a ver que van a poner su nombre, el número de la entrevista, en este caso la número 1, la fecha de la entrevista, y van a contestar una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo describirías la entrevista de hoy? ¿Fue una entrevista fluida? ¿Fue una entrevista que fue difícil porque la persona estaba pendiente de otra cosa o estaba enferma o estaba cocinando? ¿Cómo fue la entrevista? ¿De qué etapa de la vida hablaron? Si durante esta entrevista los cambios principales que menciona el participante o la participante son en una época de la vida, lo ponen ahí. Si no, pues dirían que fueron varias etapas de la vida. ¿Cuál fue el tema central más importante que trabajaron? ¿Qué valores, actitudes o creencias se forjaron en estas experiencias que les relató su participante? Cómo compara la forma de ser de su participante de antes y ahora. Y al final hay dos preguntas que son personales, que quiero que ustedes hagan una introspección. La primera, ¿cómo se sintieron ustedes durante la entrevista? Y segundo, ¿cuál fue la primera lección, la principal lección que aprendieron durante la entrevista? Queremos que se acostumbren a hacer esa introspección para identificar si hay algún obstáculo en el proceso de entrevistas que les impida recoger la mejor información posible.
Por último, el tercer documento con el que van a trabajar es la escala de aspectos biológicos de la doctora Karen Fulch, y básicamente es un inventario de enfermedades que puede estar sufriendo la persona o que haya sufrido anteriormente, medicamentos que haya utilizado o que esté utilizando ahora mismo, hospitalizaciones, lesiones, accidentes. No me interesa tanto. Hay algunas preguntas que tienen una puntuación numérica, otras que tienen puntuación de sí o no. Realmente no me interesa tanto la puntuación y una puntuación global. Lo que me interesa es que ustedes conozcan a su participante y tengan una buena idea de esa dimensión biológica, fisiológica, de la que hablamos el primer día en clase. Así que una vez que recojan toda esta información, van a resumirla en las instrucciones que aparecen en la tercera página del documento de aspectos biológicos, donde se les dice que preparen una descripción narrativa de los hallazgos en términos de condiciones de salud de su participante, los sistemas más importantes, los medicamentos que usa o ha utilizado. Las instrucciones están ahí. Así que lo que me van a entregar no va a ser las 3 páginas de este instrumento, sino una página con 1 o 2 párrafos donde ustedes describan ese historial médico de salud de la persona. Cualquier duda que tengan, envíenme un correo electrónico o me llaman a la extensión 5116, y a los compañeros del jueves nos vemos mañana, los del martes nos vemos la semana que viene. Buenas tardes.